Buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de la epicrisis y lo vamos a estar relacionando precisamente con el libro de Síntoma y Angustia, lo que hemos visto hasta en el video anterior. Para empezar, vamos a definir lo que es epicrisis, ya que es un concepto en el que no hemos indagado demasiado o no estamos muy relacionados con él. Vamos a ver que tiene un dictamen médico sobre la enfermedad de un paciente. Un documento que el médico confecciona en el momento del alta, donde resume los aspectos más relevantes de la enfermedad que cursó el paciente. En este caso, el paciente pues es Hans, Juanito, y en esta parte nos está dando estos puntos donde nos habla de cómo comenzó la crisis, de cómo intervienen los padres, de cómo se formó la fobia. Toca temas como lo que es el complejo de castración, el complejo de Edipo, lo que sucede con el nacimiento de Hannah, lo que viene con la amenaza de la madre, que si bien nos dice en un primer momento no causó alguna amenaza como tal, pues posteriormente después se relacionan, ¿no? Vamos a ver diferentes pasos donde vemos esta parte de cómo fue llevando el síntoma Juanito. Sí, básicamente como lo acaba de mencionar Damaris, es una recopilación de todo este recuento del tratamiento de Hans. Vemos que se concluyó de cierta manera todas estas secuencias de la vida y situaciones de Juanito. Y bueno, también pudimos como que rescatar esta idea de que Freud, dentro de este texto, de este punto de epicresis, hace resaltar 3 puntos esenciales, los cuales pues se vieron durante todo este tratamiento, que es cómo se fue formulando estas dudas sobre su sexualidad, la sexualidad infantil, sobre la patología de la fobia, y pues finalmente algunas aclaraciones sobre la vida anémica, cómo interviene esta cuestión de la moral, el ello, el yo y el super yo. Y bueno, también vemos cómo intervienen los padres y bueno, en este caso cómo intervinieron durante todo el tratamiento. Y bueno, vamos a comenzar. Nos mencionaba que al inicio del texto, pude como que detectar el primer escena que remarcaba como que esta cuestión de la sexualidad dentro de Hans. El interés vivo, que particularmente vivo, que así lo mencionaba Freud, que en este caso es el CPP. Toda cómo se fue formulando esta cuestión, este interés por saber acerca de él, sus diferencias. Vemos que comenzó principalmente con los padres, a preguntarles si también tenían ACPP. Después vemos cómo entra las dudas en los animales y finalmente pues se va como que interviniendo más a fondo en su hermanita también, esta duda de saber si ella también tiene ACPP. Como pudimos ver en el texto de Epicrisis, Freud nos empieza a manejar punto por punto lo que va observando y va viendo sobre el pequeño Hans. Maneja un punto y el por qué. Al principio nos maneja que él notó 2 rarezas, la primera, que no era un niño normal,
porque él sabía que contrajo esa enfermedad, o sea, como lo mencionaba él, que se llamaba la fobia, vaya, que él sabía que contrajo la fobia, la tontería, como le mencionaba, que mencionaba también que era un niño predispuesto a la neurosis y que era un pequeño hereditario. Y la segunda, que él mencionaba el texto que el objetivo que había tenido el análisis fue por el padre. Y el padre le mandaba cartas a Freud para explicarle lo que pasaba y Freud le contestaba diciendo lo que veía o también aprendía de él. También mencionaba que en páginas siguientes que el niño no era una persona, o sea, que no mentía sin ninguna razón, o sea, no decía las cosas de una manera para ser mentiroso, él decía lo que pensaba, él sentía grande amor por el padre y la madre y todo, pero él decía lo que pensaba, no era que estuviera mintiendo, él sí lo pensaba como si estuviera sucediendo. También decía que nos mencionaba Freud que pues a Hans como que lo trataban los padres diferente o le decían cosas por las acciones que él realizaba, pero pues como pudimos ver en los textos de esclarecimiento y todo esto es algo completamente normal en la etapa infantil, que empiezan a descubrir su sexualidad, a ver todas las cosas que van viendo, el autoerotismo y todo lo que va pasando y pues lo que va haciendo que los papás hagan, que no se lo toque, la hace pipí, todo lo que nos va comentando Freud. Sí, pues es que mira, como tú lo mencionas, ante los textos que hemos leído y que hemos manejado en video tras video, pues en sí da a entender que, por ejemplo, el niño en sí no es que mintiera, sino que él solamente se expresaba por lo que tenía en la mano o la información que le daban, porque si te fijas, él se ponía a indagar como todo niño, ¿no? Cuando empiezas a tener pues curiosidad de tu cuerpo, va cambiando cosas y es como que quieres conocer más, pero en sí sus papás como que no le daban la información correcta o al menos no se prestaban para poderle esclarecer las cosas de cómo tenían que ser. Por eso él fue indagando y tomando lo que él fuera en su camino y así fue como fueron mostrándose las cosas poco a poco, así como nos muestran los textos. De esta forma también quisiera entrar un poquito en debate con ustedes con respecto a esta parte y el libro de Síntoma y Angustia. Podemos entonces decir que dentro de esta parte hay una ambivalencia. Por ejemplo, estamos hablando de que empiezan para él las incongruencias entre lo que dice y lo que piensa. A él le dicen, no te toques el hace pipí porque te lo vamos a cortar. Y él sabe que no lo debe de hacer, pero de cierta manera le genera ese placer para seguirlo haciendo, pero inconscientemente existe la angustia de si me lo hacen me lo van a cortar, pero no existe de tal manera en el que me lo van a cortar como tal, no. Existe una representación que va a venir un caballo, me va a morder la mano. Existe una representación de que va a venir alguien mientras yo estoy en la bañera y me va a destornillar la bañera. No sé si yo estoy en lo correcto, si lo estoy relacionando bien o si tengan algún otro comentario en el que digan no. Sí, pues de hecho lo que mencionas tiene razón, lo de que para él en esa época empiezan las incongruencias entre lo que dice y lo que pensaba. También el texto eso lo manejaba de que el problema era que todavía no manejaba o no tenía no podía manejar no sabía dominar, vaya, el inconsciente, o sea, no sabía cómo manejarlo, no sabía qué decir, y es como, esa es la contraparte que lo que mencionas, o sea, y como fue pasando todas las cosas que va sucediendo,
de que pues él como pasó lo de que no te toques el hace pipí cuando se crea o hacen la amenaza de castración de que le dice a la mamá que no te toques el hace pipí, y él decía de que que no se lo tocaba en la noche, y luego al día siguiente te lo tocaste, no, me lo toqué poquito. O sea, todo eso hasta ya después, ya que es cuando es la castración, vaya, ya que empieza a ver todo lo referente a Hannah, que ve todo lo de la sangre y todo, y ella realmente piensa que, oh, me pueden cortar esto, cuando él pensaba de que, pues, él mismo lo mencionaba, de que, la mamá, no, él pensaba que le iba a crecer a la hermana porque lo tenía chiquito, y porque esto ya lo había, ahí en el texto Freud no lo maneja, que los papás le van diciendo, porque él le está preguntando, está preguntándole qué pasa con esto, con los animales y todo, y los papás le van diciendo que conforme él vaya creciendo, él va y le va creciendo el hace pipí también tenía ahí mencionaba de que o sea, él quería compararse su hace pipí con la de los papás, quería verlo, quería observarlo para hacer esa comparación. Ahí no lo manejaba en este texto de Epicrisis. Sí, bueno, también siguiendo con esta cuestión de la ambivalencia en este punto de la epicresis, Freud hace referencia, bueno, más bien lo relacioné con cuando dice que Hans ama a ese mismo padre por quien lo alimenta deseos de muerte. O sea, en este caso seguimos retomando esta cuestión de cuando Hans quería convertirse, bueno, no convertirse, sino creerse en el caballo y atacar al padre. En este caso también lo mencionaba como, bueno, sí, desde muy al fondo de él quiere evitar que se acerque a la mamá, que muestra como que ese desprecio, o pues sí, esa, ¿cómo decirlo? O sea, que se siente sumamente, ahí se me fue la palabra, vaya, no le cae el papá por esta cuestión del complejo de Edipo. Y aquí nos menciona que dentro de este testimonio Freud lo ve como pues esta construcción de que, bueno, al principio sus deseos sí eran golpearlo, pegarle, pero también por otra parte, obviamente no lo hace porque siente este sentimiento de cariño y amor hacia él. De hecho, como mencionó en una escena donde le dice que se lastimaba, y o sea, da a entender que se lastimaba, pero pronto después volvía. O sea, que a lo mejor sí, y se le gustaba que se lastimara a su papá, que sangrara y todo, para él estar con su mamá. Pero después era como, bueno, pero regresas. O sea, al final del día es como que lastímate, pero no te vayas. Es como que vas a regresar. Entonces es como que sí, esa ambivalencia de que te quiero lejos de mami para yo estar con ella, pero después es como que vas a regresar. Una de las primeras cosas que, por lo que estamos hablando, que mencionaba era sobre la CPP, y ahí mencionaba un autor que se llamaba Alfred Adler, que él decía que lo que estaba haciendo con el ACPP era un entrelazamiento pulsional. Hay cuenta que él se da placer con el miembro, con su propio miembro, vaya, y lo manejaba como sus plasmaciones activas y pasivas. Él procuraba, como les mencioné, ver el ACPP de los demás, vio el ACPP del caballo, de Hannah, y de cuenta que pues por eso empezó a desarrollar como todo lo del esclarecimiento, empezó a desarrollar curiosidad sexual, y pues él le gustaba mostrar su propio ACPP. Y también mencionaba que pues como les comenté ahorita, que quería compararlo y le gustaba comparar con todo lo que veía a su alrededor, por lo mismo de que estaba pues descubriendo y viendo las cosas, todo descubriendo su sexualidad, vaya. Bueno, voy a continuar con esta siguiente escena
donde nos dice, hay que incitarle pensamientos de los que nada se ha mostrado en él todavía, y es inevitable que su atención se acomode a las direcciones desde las cuales el padre espera lo que viene. En esta más allá del libro de Síntoma y Angustia de este texto, en algún texto también hablamos sobre los diques, cuando se instalan los diques en el niño. Esta parte de la vergüenza, de lo bueno, lo malo, las cuestiones morales, en esta parte también influyen el guiar al niño también en despertarlo en estos diques. Sí, de hecho, precisamente dentro de la página, déjenme les digo, 89, nos muestra un párrafo donde dice que dentro del transcurso de la fobia se involucra esta represión, principalmente por el quehacer sexual, que está bien marcado en Hans, y nos muestra este primer dique de la vergüenza de orinar enfrente de otros, el hecho de también pasarse el dedo por el hace pipí, y que se empeña en resignar también el onanismo y le produce pues esta cuestión de la vergüenza, pero también recordemos que en un principio pues era totalmente lo contrario. Aquí vemos también, vimos todo este proceso de que deseaba que hicieran eso, que las niñas lo vieran hacer pipí, que la mamá le tocara el hacer pipí, y luego ya se va como que estableciendo esta represión en base de lo sexual, y pues se refleja en la vergüenza, en el no ser visto por otras personas. Incluso antes a él le gustaba que hasta le hicieran cumplidos. Creo que tenía una tía que le decía que estaba muy bonito y así. Entonces a él le gustaba todo eso. Pero más adelante me acuerdo que en el texto nos mencionaba que después ya entraba como la vergüenza de que ya las niñas no lo vieran y que su papá lo ocultara. Entonces eso es parte de los diques que comentaban. De hecho, en alguna parte de este texto, no sé si me escucho. Sí. Gracias. Nos vuelve a repetir la escena de que el niño tenía en un sueño, él quería que una niña le ayudara a hacer pipí en un primer momento, pero cuando ya se instalan estos diques, entonces ya es como que el niño, de pasar a dejar a que las niñas lo vieran, el niño ya empezó como a sentir esta pena, esta vergüenza, y a decir, yo no puedo ir contigo al baño, pero tampoco me puedes ver a mí. De hecho, creo que en la misma presentación más adelante también se habla de esta parte donde de este momento donde el niño dice, tengo el sueño de que me asistan al hacer pipí. Sí, continuando con la siguiente diapositiva, pues Hansi el ACPP, pues lo que le estaba mencionando ahorita, que él nos maneja en todo ser vivo que él aprecia como semejante así, presupone esta sustantiva parte del cuerpo, la estudia en los animales grandes, la conjetura en ambos progenitores y la estatuya en su hermana recién nacida, no dejándose disuadir por lo que ve a sus ojos, y decide renunciar a ella a ser un semejante. Es lo que les mencionaba ahorita, de que pues como él empieza a descubrir y a ver la sexualidad, pues empieza a preguntar, empieza a decir que el tamaño, que los animales, que la hermana, que los papás, y es prácticamente lo que empieza a hacer.
esta parte donde habla sobre que el niño se da cuenta de que Hannah no tiene la CPP y que luego viene y, y se da cuenta de que a Hannah no le va a crecer, pero a él sí, me lleva mucho a la clase que precisamente tuvimos el martes pasado, donde hablamos de la presencia y ausencia del pene, de lo del fálico castrado, donde nos habla de que si hay un pene, es máxima valoración para ti. Cuando hay ausencia, es mínima valoración. ¿Por qué? Porque él está viendo que entonces a Hannah le falta algo, ¿no? Así es. Bueno, y también dentro de lo que mencionaba Freud de la orientación activa del placer sexual, pues va incluyendo todo esto mencionado anteriormente, donde vimos como en repetidas ocasiones, o casi pues, la mayoría del historial clínico, esta queja que demostraba hacia los padres, principalmente porque quería ver la CPP de ellos y así compararlos con el de él, viendo esa denegación de que no, por ninguna razón se lo iban a mostrar, y sobre todo esta cuestión de que no se lo aclararon, pues les fue surgiendo, le fue alimentando pues esta duda, ¿no? Y se fue como que idealizando en Hannah, que pues le tocó verla y era como que digamos, su objetivo más cercano, como que pues para seguir resolviendo pues esta diferencia de la CPP, de los genitales. Sin duda también, como decíamos ahorita, él veía o pensaba que en base a lo alto o lo grande que estuvieras, era como tu miembro, tu hace pipí iba a estar. Me acuerdo que en una escena del libro, él le dice a su mamá de que, ¿por qué no lo tienes grande como un caballo? Tú eres grande, tú lo tienes que tener grande. Y también hacía mención cuando Hannah estaba pequeña, es como, está muy pequeño, y le dice, pero le va a crecer, porque ella va, o sea, ella va a crecer, le va a crecer el hace pipí. Pero creo que también es como ahorita decía Damaris de lo de bueno, me gustó mucho esa clase porque es cierto, creo que ya lo vemos como en lo cotidiano, ¿no? De que el ejemplo que daba la maestra de porque son hombres, a los hombres sí los dejan salir y a las mujeres no. En ese caso era porque tú eres mujer. Entonces me gustó porque es como que lo que vemos siempre en todo, o sea, no solamente en eso, en lo laboral y todo. Y en este caso que mencionaba, o sea, él pensaba que por el hecho de tener este pene, era como que le iba a dar más importancia a él. Bueno, sí lo puedo ver yo. No, y que también al descubrir esta parte de que hay una ausencia del pene en Hannah, también aquí está la parte de si ella no lo tiene, entonces si yo me porto mal, también me lo van a cortar. Si yo me porto mal, también va a haber una ausencia y probablemente mamá ya no me va a querer. ¿Por qué? Porque está haciendo también o está viendo que mamá está con un hombre y que él también es un hombre, pero es un niño y que tiene la posibilidad de perderlo. De hecho, yo creo que también algo que siempre hemos visto y que dicen, ay, los niños son más pegados con la mamá que las niñas y que las niñas siempre están con el papá. No sé si les han hecho esos comentarios de que las niñas son más pegadas con los papás. No recuerdo si fue en una clase del maestro Arturo o de quién, que nos explicaba que es porque la madre es tanto el deseo de que su madre la tome en cuenta, que ella tome en cuenta al niño, porque el niño tiene esa parte que a la madre le faltó para que su mamá le hiciera caso. Es como una cadena, ¿saben? Y que por eso la niña se acerca más hacia el padre. ¿Por qué? Por esa parte que resalta en ellos. Y que si yo como niña, mamá no me hace caso como a mi hermano, papá sí lo va a hacer.
Pues sí, eso que mencionas es completamente pues el complejo de Edipo, pues que Hans estaba completamente enamorado de la madre, vaya, pero pues era algo que no podía tener, pero pues lo quería y por lo mismo quería desplazar al padre, lo quería, pues a veces lo quería que se muriera, que le pasara algo, que no volviera y luego sí lo quería, todo esto la ambivalencia, creo que ahorita lo mencionó Karina, de que pues él salía de viaje y pues él deseaba que no regresara y luego regresaba y pues está bien, qué bueno que ya haya regresado, pero él al momento de irse pues ya se sentía el dueño de, o sea, el hombre de la casa, vaya. Y pues todo esto siempre estuvo presente en esa etapas del pequeño Hans, como también lo había mencionado en videos pasados, de que él hasta, él hasta no inventaba, pero decía que el padre lo maltrataba o le hacía un daño cuando se toparon. O sea, que fue completamente un accidente, pero él lo veía una agresión hacia él. O sea, él vio otra cosa de lo que pasó, pero él veía una agresión hacia él porque pues estaba ese como que ese duelo, vaya, por el amor de la madre. Y pues él también, pues cuando, volviendo aquí a lo de la diapositiva que estamos, pues cuando la mamá lo amenaza de la castración y todo, de que le dice que pues si no te no haces caso, pues si no te dejas de tocar, creo, te la vamos a cortar. Y él decía, pues no pasa nada, o sea, hago por la cola. Y luego ya como mencionaba ahorita Maris, de que pues va viendo las cosas con Hannah, que va viendo la tina con las toallas de sangre y luego ve a Hannah y ya él empieza a entrelazar todo lo que ha visto y dice, oh no, pues sí me lo pueden cortar realmente a mí. Y por eso ahí ya es la castración, vaya, que le hace la madre a Hans. Bueno, siguiendo con las diapositivas, vamos a comenzar. Si el pequeño procura ver el hacer pipí de otras personas, desarrolla una curiosidad sexual y gusta de mostrar el propio. Uno de sus sueños del primer periodo de la represión tiene por contenido el deseo de que una de sus amiguitas lo asista para hacer pipí, vale decir, participe de esa visión. Como lo mencionábamos ahorita, antes de que se integraran los diques, pues a él le gustaba que le chulearan su hacer pipí, porque me acuerdo que cuando lo bañaban y decía, una tía le decía que lo tenía muy bonito y así, y incluso cuando estaban más pequeños, que estaban en el pueblito, le gustaba que Olga y Berta lo vieran hacer pipí. Pero ya cuando se integran los diques, pues ya es como que le da pena y todo. Yo creo que podemos pasar a la siguiente. A ver. Sí, la pasada. Adelante. Perdón, creo que ibas a decir que la pasada la comentamos ya ahorita con relación a las demás cosas que estábamos hablando. En esta diapositiva dice, destaquemos desde ahora que en el curso de su fobia es inequívoca la represión en estos dos componentes del quehacer sexual, bien marcados en Hans. Le da vergüenza orinar delante de otros, se acusa de pasarse el dedo por el hacer pipí, se empeña en resignar también el onanismo y le produce asco el lump, el pipí y todo cuanto lo recuerde. Esta parte también ya la habíamos mencionado, pues el onanismo es la parte de la masturbación que está haciendo el niño y es la parte de la angustia. Le da vergüenza, pero aunque pueda llegar a tener una satisfacción con esto, le angustia esta parte de eso no se hace. Es la parte dinámica donde interfiere el ello y el super yo, ¿no? El ello es como, sí, hazlo, orina enfrente de todos.
y el yo es, eso no lo vamos a hacer, me está angustiando, no quiero que me vean. Sí, y también, bueno, añadiéndole un poco más a lo de la angustia, mencionaba Freud que, un momento, es que se me traba la que los padres señalan desde su perspectiva que la angustia empieza a través de la masturbación, lo cual no sé, me parece un poco extraño, ya que bueno, lo vemos, no, precisamente no, lo veo totalmente claro porque ellos son los que desde un inicio lo llevan a sentir angustia, porque lo acabas de mencionar, lo llevan a sentir angustia por el hecho de inhibirlo a experimentarse, sí, a tocarse las pipí, toda esa cuestión. Y bueno, mencionaba Freud que en este caso él pone mucho cuidado en esta cuestión porque, bueno, dentro de esta inhibición, pues la madre y el padre, pero un poquito más la madre, es quien se apega a esta cuestión de que no te toques el hacer pipí, y luego sigue el padre, pero vemos cómo se centra más este complejo por la cuestión del trato, ¿no? Cómo se lo comenta la madre y luego todos los sucesos que se va formando cuando, por ejemplo, no sé cuándo fue, cuando Hans quería salir con la amiguita y la mamá como que hacía ciertos comentarios como que para alimentar un poco esa creencia del complejo de Edipo. Sí, justo lo que iba a mencionar, que en sí, o sea, era como que la mamá le decía, pero si te vas con ella y yo como, o sea, es como que dándole ese rol, como le platicábamos la semana pasada, que Damaris ponía el ejemplo de su sobrina, y yo también del mío, es como cuando que su hermana creo que se iba y se quedaba con su sobrina, algo así. Igual acá como que les dan un rol que nada, o sea, a lo mejor porque el papá se iba mucho tiempo, el niño se creía ese rol de que tenía que estar con su mamá. Y también, por ejemplo, en el aspecto que decías ahorita, de que los mismos papás eran los que hacían que se reprimiera, que no hiciera las cosas, de que no te toques, te tocas, te lo van a cortar. A lo mejor el niño en ese momento no le toma importancia hasta que ya ve la siguiente escena y es como que, ay, capaz y sí me lo pueden cortar. Y es por eso mismo que va pasando las cosas. Sí, pues como ahí también nos mencionaba el texto de que pues Hans se le genera la angustia, vaya, o sea, enferma de angustia, vaya, porque, o sea, él no sabía que era miedo, él no sabía que tenía miedo, o sea, porque no sabía a su edad qué era eso, pero pues empieza a tener esa angustia y pues por lo mismo de que tiene el miedo a que el caballo lo mordiera, y pues esto también después le crea la fobia, y pues ya conforme va creándose la fobia, pues ya vamos viendo cómo va enlazándose todas las cosas. También en el texto más adelante nos menciona, en el texto pasado, perdón, en el análisis, en el caso clínico, perdón, nos menciona que cómo él ve que, o sea, cómo se genera la fobia cuando él ve que se cae un carruaje y cae un caballo y se muere, y da cuenta que todo eso hace la transferencia hacia el padre, porque pues lo mismo el complejo de Edipo y todo, y la ambivalencia, y que quería que el padre estuviera muerto, que le pasara lo mismo que el caballo vio. Y pues ahí va todo enlazándose poco a poco conforme lo que se ha estado viendo en el texto. También es importante mencionar que nos mencionaba ahí el texto el texto que estamos leyendo, que lo que tenía Hans era una histeria de angustia, que esto era un acuerdo entre el mecanismo psíquico entre la fobia y la histeria, o sea, lo que él tenía era una histeria de angustia, y pues esta histeria de angustia tenía varios puntos, pero en uno de ellos sí cuadraba, vaya, lo que tenía Hans, y así nos lo menciona Freud. También nos mencionaba que esta histeria de angustia eran más frecuentes entre la psiconeurosis
y porque estas aparecían lo más temprano, o sea, son las neurosis que aparecían en la época infantil. Dice, en sus lazos con el padre y madre, Hans confirma de la manera más flagrante y palpable todo cuanto yo he afirmado. La interpretación de los sueños y en tres ensayos de teoría sexual sobre los vínculos sexuales de los hijos como progenitores. Él es realmente un pequeño Edipo que quería tener a su padre fuera. Sí, bueno, dentro del libro de tres ensayos pude relacionar una cita aquí dentro de lo ecopresis en un momento para si vemos, bueno, como le hemos mencionado, dentro del complejo de Edipo, como todas estas escenas de querer Hans deshacerse de su padre, perdón. Y bueno, dentro de las teorías sexuales infantiles, pues se asume aquí la primera teoría universal del falo, en la página 87, donde dice que en todo ser vivo, que él aprecia como semejante, y así pues presupone esta sustantiva parte del cuerpo, la cual estudia los animales, la conjetura de ambos progenitores, y vemos ahí desde un inicio cómo pues quería saber más acerca de esta cuestión, y tenía más que nada esta idea de que todo mundo tenía pene, cuestión que después pues se va desarrollando estas ciertas diferencias con Hannah, principalmente los padres, después con el hace pipí del caballo y por último con Hannah. También siguiendo con pues todo esto, lo que nos acabas de leer, pues como ya hemos mencionado, es todo lo del complejo de Edipo que va enlazando con el padre, que lo va queriendo quitar, todo lo que ya habíamos mencionado. También nos mencionaba el texto que lo que hicieron los padres fue algo bueno, o sea, en vez de burlarse o tratar mal al Hans por cómo se comportaba, por lo que decía o sus actitudes, pues ellos buscaron tratarlo, y pues Freud ahí nos habla de que el padre hizo un excelente trabajo al ir recaudando toda la información que iba pasando, o sea, todo lo que hablaban, todo lo que veía, todo lo que le decía, todo lo fue recaudando, le mandaba la información y Freud lo leía, y con esto, pues, ahí decía en el texto que pues era un empeño extraordinario por parte del papá por darle todo esto que vimos, porque pues si podemos ver en todo el texto de Hans, pues Freud lo vio pocas veces, y el padre le mandaba todas las cartas explicándole, y Freud con todo que el padre era tan decía muy exactas las cosas, se fijaba mucho en los detalles, pues con eso pudieron tratar a Juanito y a la fobia que tenía.